8,51 desde el gobierno señalaron que la primera cuenta pública del presidente Boric fue un momento de inflexión. Algunos parlamentarios valoraron el tono del discurso, mientras que la oposición señaló que faltó poner énfasis en algunas materias. Vamos a conversar de este y otros temas con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Buenos días. Hola Fresia, hola Sebastián, buenos días, gusto de saludarlos. Igualmente, gracias por el contacto. Diputada, bueno, el ministro Jackson hablaba de este punto de inflexión para el gobierno. ¿En qué sentido lo es? ¿Cómo interpreta usted esta cuenta pública para lo que viene ahora para el gobierno? Sí, bueno, yo creo que fue una cuenta pública, Sebastián, muy intensa, una cuenta pública bastante contundente desde el punto de vista de los anuncios. El presidente pasó por distintos temas, no solamente abordó una línea temática, sino que la integralidad de los ejes fundamentales de las reformas que el gobierno tiene por delante. Yo quiero recordar que si este gobierno fue electo fue precisamente por los objetivos que se trazó durante la campaña y que fueron de alguna u otra manera puestos en tres ejes fundamentales, que son las tres grandes reformas: la reforma tributaria, la reforma a la salud y también la reforma a las pensiones. Pero el presidente no acotó su discusión o su discurso solo al ámbito de las grandes reformas, sino que también se hizo cargo, y yo creo que ahí es donde está probablemente las cosas más importantes, de las necesidades más inmediatas, ¿no? Y creo que en eso es muy valioso que el gobierno se proponga asumir responsabilidades de futuro, responsabilidades de largo plazo, con las grandes reformas, pero además resolver las necesidades, los sentires inmediatos de la ciudadanía. En ese sentido, cuando escuchamos, por ejemplo, al ministro Giorgio Jackson decir que esto es una inflexión, en la práctica quiere decir ¿qué, diputada? Que, por ejemplo, en estos anuncios se van concretando, por ejemplo, en el proyecto de 40 horas, que al día siguiente, por ejemplo, salieron las ministras del Trabajo y de Vocería de Gobierno para comenzar a adelantar ya en algunos de los objetivos que tenía incluso antes de asumir. Exacto. Sí, bueno, yo creo que lo que el ministro Jackson plantea es que nosotros no nos vamos a dejar llevar quizás por algunas situaciones que han dicho, que han adelantado, de que el gobierno poco menos que no va a cumplir su programa, que solo va a responder a la coyuntura, sino que más bien entiendo que cuando él dice que que este es un discurso que genera un momento de inflexión, tiene que ver con la ruta que el presidente ha señalado. El presidente nos señaló una ruta a seguir, y esa ruta tiene que ver con el cumplimiento del programa y también con medidas inmediatas que cambien la vida de la gente en materia de derechos sociales, en relación a mejorar nuestra democracia, en justicia y seguridad, en crecimiento, y también respecto de medidas medioambientales que han sido parte de los sellos que nuestro gobierno ha tomado, ¿cierto?, como parte de la globalidad de nuestro programa. Y ayer efectivamente las ministras Camila Vallejo y Janet Jara no solo anuncian las urgencias que se van a poner al proyecto de 40 horas, sino que además lanzan el sello 40 horas, que a mí me parece muy interesante porque tiene que ver con demostrar que ya hay empresas que están implementando por la vía de los hechos la rebaja de la jornada laboral, y que son empresas que se han sostenido en el tiempo, que incluso algunas de ellas dan cuenta de que han mejorado su productividad, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras. Y bueno, el gobierno frente a eso también incentiva que la implementación de las 40 horas no solo sea un acto forzado por una ley, sino que también podamos desde ya comenzar a implementar estas medidas en algunos lugares donde sea posible. En el caso, por ejemplo, de los municipios, hay municipios que ya han implementado la rebaja de la jornada laboral en el sector público. En el sector privado hay empresas. Ayer a varias de ellas se les entregó su certificación, este sello, ¿cierto?, de 40 horas. Y nosotros, evidentemente, desde el Parlamento, yo soy autora del proyecto de ley que está en el Senado junto con la exdiputada Camila Vallejo, que hoy día es ministra, y esperamos que sea ese el proyecto que avance, al menos así también lo clarificó la ministra Jara, ¿Diputada? De que a ese proyecto se le van a ingresar indicaciones, no es que vaya a ingresar un nuevo proyecto. Sí, diputada, y en ese sentido usted
ve que es posible efectivamente avanzar en reforma tributaria, reforma de pensiones, reforma de salud también durante este año, las 40 horas, etcétera? ¿Todo eso al mismo tiempo en los próximos meses? Porque ese es el cronograma, ¿no? Junio, reforma tributaria y luego las siguientes de aquí a fin de año. No, yo entendí que la reforma tributaria entraría en el mes de junio, Sí. que la reforma de pensiones entraría en el mes de agosto y que la reforma de salud se estaría trabajando para ingresar en el primer semestre del segundo año. Eso es lo que al menos nosotros tenemos entendido también a partir de lo que la ministra de Salud ha expresado a la Comisión de Salud. Yo soy parte de la Comisión de Salud, esto es algo que nos importa mucho. Entendemos que en el tiempo intermedio hay procesos de discusión que se están dando con los gremios, con los usuarios, con la propia Comisión de Salud, los parlamentarios, para poder ir adelantando elementos, porque la reforma de salud es directamente proporcional con las capacidades económicas que el país obtenga a partir de la reforma tributaria. Sí, es cierto. Entonces, pero de acuerdo, pero hay elementos que están vinculados. Pero de todas maneras va a ser un año recargado, a eso voy, diputada, ¿no? Con iniciativas importantes, el tema de las 40 horas también, o sea, que van a requerir harta discusión, harto trabajo político en un Congreso que además donde no tienen la mayoría. Es cierto, vamos a requerir de mucho diálogo, por lo tanto, Sebastián, esto es algo que siempre supimos, o sea, que la implementación del programa de gobierno, de las medidas que el gobierno fuera adoptando, iban a requerir de mucha conversación, de mucho diálogo, de construir la correlación de fuerzas necesaria para poder tener los votos y los apoyos suficientes, pero también de hacer parte de la discusión previa a quienes probablemente no fueron parte de la construcción del programa de gobierno. Me refiero fundamentalmente al Partido de la Gente, a la democracia cristiana y quizás a otros sectores, a parlamentarios y parlamentarias independientes que también van a querer contribuir a esta discusión, pero que no fueron parte de la construcción previa del programa de gobierno y que sin embargo tienen una opinión, y yo creo que eso es muy valioso. Yo valoro mucho el trabajo prelegislativo, creo que hay que hacer un gran esfuerzo que todos y todas tenemos que poner de nuestra parte, porque todos estos anuncios, la reforma tributaria con impuestos a los superricos, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, son elementos que los chilenos y chilenas están esperando para mejorar su calidad de vida, para mejorar sus condiciones diarias, cotidianas, y yo creo que en eso me parecería a mí, y al menos así lo esperaría, que ninguna autoridad electa por votación popular sea un obstáculo para que esto se haga realidad, sino que muy por el contrario. Podemos tener visiones distintas, las discutiremos, en aquellas donde no lleguemos a acuerdo tendremos que votar, y bueno, algunas se ganarán, otras se perderán, pero lo importante es avanzar, Sebastián, hacerlo con la celeridad que el presidente nos ha puesto sobre la mesa, porque los chilenos y chilenas están esperando estos cambios y estas transformaciones en función de mejorar su calidad de vida. La queremos llevar a otro tema, diputada, a propósito de que hoy un grupo de parlamentarios de oposición van a pedir al gobierno dar urgencia a un proyecto de ley de aula segura, que en su momento fue bien polémico, y es que en aquellos secundarios, por ejemplo, que estén sancionados por actos delictuales pierdan en cualquier tipo de beneficio. ¿Cómo ve usted este tipo de iniciativa o la petición que va a hacer este grupo de parlamentarios? Sí, la verdad es que no sé cuál es el objetivo de los parlamentarios respecto de este proyecto. Yo creo que todos los proyectos de ley son discutibles, habrá que analizar en su mérito qué indicaciones le van a poner. Por algo ese proyecto de ley no vio la luz, al menos en los últimos años. Personalmente creo que si bien hay que tomar medidas respecto de los problemas que se dan en las aulas y particularmente en las escuelas a propósito de las situaciones de violencia, no creo que esto solo se resuelva con sanciones. Creo que el gobierno tiene que tomar mayores medidas desde el punto de vista de la inclusión, la reinserción, tomar medidas desde el punto de vista del rol de las comunidades educativas. Hay procesos de conversación que se están dando en las escuelas también. Entonces, no todo se resuelve con medidas, ¿cómo decirlo?, de dureza, ¿no?, con garrote. Hay que equilibrar entre medidas que generen sanciones, por decirlo de alguna forma, a aquellos que efectivamente han cometido delitos. Yo no tengo ningún problema en que quienes cometen delitos sean personas que reciban las sanciones que les corresponden. Pero en el caso de la educación hay que ser muy cuidadosos en que esto no se transforme finalmente en incentivos perversos que puedan distorsionar los objetivos de esta ley. Habrá que discutirla.
yo no tengo ningún problema, creo que así es la democracia, todo lo que se discuta, se debata y se encuentran razones para que tenga realmente efectividad y no sean medidas efectistas, hay que discutirlas y ponerlas sobre la mesa y ser capaz de encontrar los mejores caminos. Sí, diputada, pero el gobierno tiene hoy día entonces las herramientas para poder revertir esta situación de violencia que es bien impactante, ¿no? La quema de buses se está transformando en algo cotidiano. Todas las semanas hay algún ataque o intento de ataque a algún bus del Transantiago en cercanía de algunos de estos recintos. Se han detenido además algunos overoles blancos que son alumnos de algunos de estos recintos educacionales. ¿El gobierno tiene las herramientas entonces para enfrentar este tema? Por supuesto, la ley es clara en esto, Sebastián. O sea, cuando hay delitos flagrantes, cuando hay quema de micros, cuando hay delitos que son concretos, uso de armas de fuego, uso de otro tipo de armas, hay leyes que penalizan esas acciones. En el caso de los menores hay un mecanismo de prisión, ¿cierto?, a través del Sename, que finalmente también entrega condiciones particulares de tratamiento a los menores de edad que son infractores de ley. Aquellos que son mayores de edad entran a las cárceles comunes cumpliendo penas y condenas. Entonces, para sancionar hay mecanismos. Ahora, hay otro problema que es anterior y que es lo que pasa dentro de la escuela, porque los actos que tú estás mencionando son actos que se dan en la calle, en la vía pública, en espacios abiertos, ¿no? Y eso evidentemente tiene sus mecanismos y tiene sus formas de sanción. Yo entiendo que la ley Aula Segura es una ley que se refiere fundamentalmente a lo que ocurre dentro de las escuelas, y las escuelas también tienen hoy día sus propios protocolos, sus propios mecanismos de sanción, existen mecanismos de articulación entre las comunidades educativas. Entonces, yo creo que hay que diferenciar, ser capaz de decir, una cosa son los delincuentes, son las personas que cometen delitos flagrantes en algunos lugares fuera de la escuela o también dentro de la escuela, y eso evidentemente tiene que ser denunciado a las autoridades que correspondan, tendrá que ser investigado, el Ministerio Público tiene que jugar su papel, y otra cosa distinta es tratar de mezclar eso para generalizar situaciones de violencia dentro de los colegios. Yo por eso creo que hay una línea delgada que hay que discutir. Yo estoy abierta a que eso se debata, se discuta como corresponda y que encontremos los mejores caminos sin generalizar, sin estigmatizar y generando las mejores condiciones para que las comunidades educativas puedan resolver sus problemas. Bien, diputada, muchas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Gracias, diputada. Que esté muy bien, muchas gracias a usted.